Buenas tardes, mientras van llegando los alumnos, vamos a hacer una revisión de la teoría correspondiente a la semana número 9, ¿no? El tema es precisamente la mecánica de los fluidos, ¿no? Dentro de la mecánica de fluidos tenemos precisamente al estudio de los fluidos. Fluido es una sustancia, como dice su nombre, que puede fluir. No tiene una forma definida y toma la forma del recipiente que lo contiene. Entre los estudios fluidos podemos tener los fluidos líquidos y el estudio de los líquidos en estado de equilibrio vendría a ser la hidrostática. También el estudio de los fluidos en movimiento, que sería la hidrodinámica. Entonces, vamos a estudiar a los fluidos líquidos tanto en reposo como en movimiento, ¿no? De eso trata precisamente la sesión del día de hoy, ¿no? En el caso de la hidrostática tenemos varios principios que a lo largo de muchos años fueron precisamente conocidos, ¿no? Empezamos por Arquímedes, por ejemplo, ¿no? El principio de Arquímedes, ¿no? Desde la época de los griegos. Pascal, ¿no? El principio de Pascal. Y todos aquellos conocimientos que justamente llevaron a lo que ahora conocemos con el nombre de la hidrostática. No, la tensión superficial es otro, aunque esto es un fenómeno más molecular que de física de fluidos, pero estamos incluyendo también ese término por acá. A ver, vamos a comenzar entonces nuestro estudio de la hidrostática, los fluidos en reposo. Nuevamente necesitamos el concepto de un fluido, ¿no? Un fluido precisamente es una sustancia que no tiene forma y adquiere la forma del recipiente. En este caso, este fluido en movimiento, este fluido precisamente puede estar en movimiento, en reposo, y iniciamos nuestro estudio con el fluido en reposo, es decir, la hidrostática. Bien, tenemos entonces, en este caso, lo siguiente. Vamos a poner un poquito acá para establecer este caso. Vamos a mover un poquito por acá. Ahora sí. Tenemos entonces el caso de nuestro fluido. El concepto básico, un fluido en reposo, ¿no? Sustancia entonces líquida que está en reposo y toma la forma del recipiente que lo contiene. Un fluido en reposo ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Tenemos, por ejemplo, el caso muy conocido de los vasos comunicantes, ¿no? Si se dan una vueltita en la Facultad de Física, podrán ver el Museo de Física donde tenemos estos tipos de recipientes. Como ven, todos ellos están interconectados, ¿no? Al estar interconectados en la parte inferior, veremos que todos están a la misma presión. Si todos están a la misma presión y reposo, todos estarán a la misma altura, independiente de la forma del recipiente, ¿no? Porque todos tienen la misma presión interna. Es un concepto, no ejerce fuerzas perpendiculares en las paredes, ¿no? Como en la misma presión llegan todos a la misma altura, ¿no? Los vasos comunicantes. Un concepto básico también tenemos la presión, ¿no? La presión es un caso bastante particular en la física debido a que es una magnitud que tiene muchas unidades aún en uso. Se supone que debemos tener a lo máximo dos unidades, una del sistema internacional y una del sistema inglés, pero en el caso de la presión hay muchas unidades que cada una en una disciplina distinta lo usa. Por ejemplo, la oficial, la del sistema nacional, es el Pascal. Como la presión es fuerza sobre área, fuerza en Newton, área en metro cuadrado, y el Newton sobre metro cuadrado recibe el nombre de Pascal. Pero tenemos otras unidades que utilizan. Por ejemplo, en química utilizan mucho la atmósfera, que es una unidad de presión. En clima utilizan los milímetros de mercurio o centímetros de mercurio. Utilizamos también el torno como unidad de presión. En este inglés utilizamos el PSI, ¿no? El pound per square inch, pulgada por, perdón, la libra por pulgada cuadrada, ¿no? Y eso utilizamos, por ejemplo, en el caso de la parte industrial, ¿no? Cuando queremos ver aire comprimido, justamente está en la unidad del PSI, ¿no? Entonces, hay muchas unidades para la presión, ¿no? Y obviamente requiere una conversión precisamente entre todas ellas, ¿no? Eso hace que sea bastante impráctico, ¿no? Y bastante complicado trabajar con este sistema, con los múltiples sistemas que existen, ¿no? La idea sería unificar a una sola unidad para poder trabajar. Pero ojo con esto. Necesitamos la conversión y la oficial es el Pascal en el caso del sistema internacional. Ahora bien, presión definida entonces esta cantidad escalar definido como la fuerza aplicada sobre una superficie que actúa perpendicularmente
por unidad de área por unidad de área o superficie. Bien, eso sería la definición entonces de la fuerza. Otra definición es una propiedad física que es la densidad. La densidad de masa, vamos a ver más adelante que hay otro tipo de densidad, pero en este caso, la densidad de masa es también una propiedad del material, ¿no? Indica la razón de cambio entre la masa y el volumen. Masa entre volumen, ¿no? Masa en kilogramos, volumen en metros cúbicos y tenemos kilogramos sobre metro cúbico como unidad de la densidad, propiedad del material, ¿no? Cada material tiene un valor de densidad del agua, del mercurio, del cobre, etcétera, ¿no? En el caso de los fluidos, obviamente densidad de diferentes líquidos, ¿no? Y tenemos la densidad. Para este caso, entonces, tenemos justamente el criterio precisamente de flotabilidad, ¿no? Por ejemplo, la densidad del agua, ¿qué valor toma? La densidad del agua es, como sabemos, 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, si un cuerpo tiene una densidad mayor que la del agua, este cuerpo flota. Pero si este cuerpo tiene una densidad menor que la del agua, el cuerpo se hunde, ¿no? Entonces tenemos que, o podemos ordenar. Entonces, hay diversos materiales con densidades diferentes, ¿no? Cada material tiene precisamente su propia densidad, ¿no? Hay materiales que tienen un volumen muy grande, pero una masa muy pequeña. Por ejemplo, la densidad del tecnoporno. El tecnoporno ocupa mucho espacio, pero tiene poca masa. Para otro extremo tenemos materiales que tienen mucha masa en poco espacio, es decir, son muy densos, como por ejemplo el mercurio. El mercurio, su densidad es de 13.600 kilogramos por metro cúbico o 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Es decir, es un material casi 14 veces más denso que el agua, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos una idea, ¿no? Acerca de la densidad que estos materiales pueden adquirir, ¿no? Entonces, hay materiales más, menos densos que el agua, y él nos da también establecer la condición precisamente de flotabilidad. Muchas veces no conocemos la densidad o queremos expresar la masa, nos dan como dato la densidad de una sustancia, entonces la masa será, como densidad es masa sobre volumen, la masa de ese líquido será densidad por volumen. Te vas a tener el volumen y la densidad y podemos establecer la masa de una porción de líquido, ¿no? Ahí está, entonces tenemos en este caso, ¿no? Y ahí podemos ver cómo se establece la densidad. Los materiales más densos ocupan más volumen que masa que contienen. O también podemos tener cuerpos con el mismo volumen, pero obviamente su masa será distinta, ¿no? Porque son algunos más o menos densos. Tienen masas diferentes, pero volúmenes iguales. O masas iguales, pero ocupan volúmenes diferentes, ¿no? Un kilogramo de madera, un kilogramo de hierro, un kilogramo de tecnoporno ocupa volúmenes diferentes, ¿no? Porque tienen diferentes densidades, ¿no? Esa es la propiedad, ¿no? Que tiene la densidad. Unidad kilogramo por metro cúbico. A ver, imaginémonos esto. Si el agua tiene 1000 kilogramos por cada metro cúbico, un metro cúbico, imagínense una regla de 1 metro, la que hay en los salones. 1 metro de alto, 1 metro de ancho, 1 metro de largo. Ahí tenemos un cubo que tiene 1 metro cúbico. Si nosotros lo vertimos de agua y llenamos ese cubo, tendríamos 1000 kilogramos de agua, ¿no? En ese metro cúbico, ¿no? Más o menos para que se haga una idea de cómo se calcula la densidad y cuán pesado puede ser un cubo o una cantidad de agua de 1 metro cúbico. Sabemos, por ejemplo, que cuando tenemos o expresamos el caudal, lo hacemos en función de los metros cúbicos, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea precisamente de cuánto es 1 metro cúbico. Tenemos entonces ese concepto básico de la densidad de masa. Ley de la presión hidrostática. La presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica.
Ok, quiero saber si está. Entonces, la ley de la presión hidrostática nos dice que la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Qué es la presión atmosférica, no? En este planeta, en la Tierra, nosotros tenemos atmósfera, tenemos oxígeno, tenemos diferentes sustancias, moléculas de diferentes gases, ¿no? Lo cual hay un buen porcentaje de oxígeno. Pero ustedes saben que la densidad de estos gases es muy pequeña, ¿no? 0,01 gramos sobre centímetro cúbico. Valores muy pequeños. El detalle no está en su densidad, el detalle está en que son varios kilómetros de atmósfera que tenemos, ¿no? Nuestra atmósfera no acaba en 20 metros, ni en 100, ni en 50, ¿no? Acaba en varios kilómetros, tenemos varios kilómetros de atmósfera, y toda esa masa de aire sobre nuestra cabeza ejerce una fuerza y un peso por toda esa columna de aire. Como presión es fuerza sobre área, será el peso de esa columna de área entre nuestra área, ¿no? Si estamos de pie y tenemos un área que afecta a precisamente, nuestro peso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí hablamos de una presión atmosférica. ¿Qué pasa si nosotros no, nos vamos a visitar un lugar muy alto, digamos, vamos a la sierra, una parte alta? ¿La presión atmosférica será la misma que en la costa? Obviamente, si vamos en una región más alta, habrá menos columna de aire. Y si hay menos columna, hay menos presión. Entonces, la presión atmosférica disminuye. Se dice y se ha medido que la presión atmosférica al nivel del mar equivale a una atmósfera o 10 a la 5 pascal, ¿no? Ese es el valor que justamente utilizan en química, la atmósfera. Una atmósfera es la presión que existe al nivel del mar, que equivale a los 760 milímetros de mercurio o a los 10 a la 5 pascal precisamente, que se utiliza. Esa es la presión al nivel del mar, ¿no? Pero acá justamente nos permite calcular presiones atmosféricas dependiendo del lugar. Si el lugar está muy alto, esa presión atmosférica se calculará en función de la tabla que se tiene. Hay aparatitos que justamente me miden ese cambio de presión, se lo subes a la parte donde queremos medir, por ejemplo, una parte alta, y medir la presión y basar entonces con darle lectura a nuestro barómetro. El equipo que mide la presión atmosférica recibe el nombre de barómetro. Ese nos dará la lectura precisamente de la presión en una región alta, ¿no? Es decir, que se encuentra a una altura. Bien, esa es la presión entonces atmosférica, ¿no? Responsable justamente de la atmósfera, la columna de aire que hay sobre nosotros de ejercer a cada uno de nosotros, ¿no? Esa varía con la altura, pero obviamente tenemos la posibilidad de medir. Pero vamos a ver la siguiente semana que vemos la parte de térmica. ¿Qué efectos causa el cambio de presión? Por lo que las cantidades termodinámicas, presión, volumen y temperatura se encuentran relacionadas. Entonces, si hay un cambio de presión, va a haber un cambio de temperatura, ¿no? Por ejemplo, en la sierra, si nosotros hacemos hervir una olla, el agua no hierve a 100 grados Celsius. El agua hierve a menores grados. Hay que tener en cuenta precisamente eso. Bien, tenemos entonces esta presión atmosférica que puede ser medida, ¿no? Bien, ahora tenemos la presión. Una observación que tenemos por acá es la siguiente. A nivel del mar, la presión debido a la fuerza del aire se llama presión atmosférica y su valor es 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado o una atmósfera, justo lo hemos comentado. La diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica se define como la presión manométrica. Por ejemplo, estamos sumergidos debajo del agua. Hay una presión adicional por la columna de agua que está sobre nosotros. A esa le llamamos la presión manométrica, ¿no? Es que es igual, como vemos ahí, a la densidad del líquido, la gravedad por la profundidad a la cual estamos sumergidos. Y esta es la presión manométrica, ¿no? Precisamente manométrica porque el aparato que la mide es un manómetro, justamente. Por ejemplo, podemos ver
con ciertos datos, por ejemplo, podemos conocer a qué profundidad estuvo o otros valores con respecto a esta presión. Si por algún motivo conocemos la presión, podemos tabular y medir a qué altura o profundidad estuvo. Es decir, el manómetro nos indicará la presión manométrica, ¿no? Pero con la fórmula de grado por altura podríamos saber, por ejemplo, la profundidad, ¿no? O tenemos el dato de la profundidad y sabemos qué densidad tiene el líquido, podemos saber qué presión manométrica se ha ejercido. Sumada esa manométrica con la atmosférica, tenemos la presión absoluta, ¿no? Justamente nos entrega ese valor. Y la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica se denomina la presión manométrica, justamente, que es igual a la densidad del líquido de gravedad por la altura, precisamente. Mide la presión. Como hemos visto, la presión atmosférica se mide con el barómetro, ¿no? El primer barómetro conocido es el barómetro de Torricelli, ¿no? Que es un tubo invertido que se encuentra sumergido en mercurio, ¿no? Es el barómetro. Para medir la presión manométrica contamos con los manómetros, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto un tubo, una bombona, ¿cómo le llaman esto? Esos recipientes que tienen gas. Por ejemplo, tienen un medidor, ¿no? Un indicador de cuánto nivel de gas, de oxígeno hay. Ese medidor es el manómetro, ¿no? Entonces, justamente que me mide la presión manométrica. Podemos también crearlo con un tubo cerrado, ¿no? Entonces, el manómetro curvo con el otro extremo cerrado, ese equipo me medirá la presión manométrica. Si yo, por otro lado, quiero medir la presión, este, absoluta, utilizaré un tubo abierto, ¿no? Y ese me mide ambos. Bien, entonces tenemos los diversos. Ahora existen, de hecho, barómetros y manómetros digitales, ¿no? Donde me mide exactamente lo mismo y obviamente yo puedo obtener el valor tanto de la presión atmosférica como manométrica o la presión absoluta en todo caso. Entonces es posible en la actualidad medirlo con diversos equipos que cumplen esa función. Ya no son mecánicos así de agujas, sino también hay equipos más sofisticados, ¿no? Electrónicos que me miden esos valores. Una observación con la presión atmosférica es que a nivel del mar tenemos la presión atmosférica de una atmósfera. Si abrimos, por ejemplo, en las excavaciones que hacen para la minería, conforme abramos el hueco, 100 metros por debajo del nivel de la tierra, la presión será mayor. Y en la parte más alta, a más altura, menor presión atmosférica. Como entenderán, hay menos columna de aire y ejerce menos presión, ¿no? De tal manera, como sabemos, por la termodinámica está relacionada a la presión, volumen y temperatura. Entonces, si disminuye, por ejemplo, a nivel del mar, con la presión de la atmósfera, el agua hierve a 100 grados Celsius, pero es a nivel del mar. Si subimos, como disminuye la presión atmosférica, el agua no hierve a 100. Probablemente el agua hierva a 80, 82, por ahí, dependiendo de qué tan alto está. Y entonces hierve a menor temperatura. ¿Por qué ese cambio? Porque tiene menor presión atmosférica. Bien, eso con respecto a la presión. Entendemos la presión absoluta como la suma de las presiones atmosféricas más manométrica, ¿no? Y la manométrica es debido al exceso de presión. Puede ser, por ejemplo, un buzo. Está buceando, se encuentra a varios metros por debajo del agua. Además de la presión atmosférica por el aire, hay la presión manométrica por la columna de agua. Y será esa presión igual, como hemos visto, a densidad
gravedad, densidad del líquido, gravedad por la altura o la profundidad a la cual se encuentra sumergido, ¿no? Igual también los recipientes en los cuales se introduce gas, los tanques de gas propano, ¿no? También tienen una presión manométrica, ¿no? Generalmente con un manómetro medimos qué presión tienen. Por ejemplo, les habrá pasado alguna vez que el gas se terminó y ya no sale gas. ¿A qué se debe? Que ya no hay gas, en realidad no hay gas propano en su interior, en realidad en su interior todavía queda gas propano. Pero ¿por qué no sale? Porque la presión interna del gas se ha igualado a la presión atmosférica. Desde ese momento el gas no sale. Puede estar el balón lleno, pero si no sale por, por el cambio de presión, sencillamente tiene que hacer otra cosa para que pueda salir, ¿no? Muchas veces vemos en la calle los que venden comida que empiezan a mover el balón o sacudirlo con el fin de que salga el gas residual que queda, ¿no? Pero eso es por la presión manométrica. Principios justamente hidrostáticos. Tenemos el primer principio que es el principio de Pascal, que nos dice que la presión adicional aplicada a un fluido en equilibrio se transmite a todos los puntos del fluido y a las paredes recipientes que lo contienen, con la misma intensidad. Ejercemos, vemos en la imagen, ejercemos una presión y esta se distribuye en todos los lados, precisamente, de la misma magnitud, con la misma intensidad, ¿no? Y en todos lados, ¿no? En todas direcciones tiene la misma presión. Bien, esto, no, espera un ratito, ahora sí. Esto nos explica, precisamente este principio Pascal nos explica varias cosas, ¿no? La primera de ellas, por ejemplo, el tema de los vasos comunicantes. ¿Por qué todos los líquidos llegan a la misma altura? Como es el mismo líquido, está a la misma presión y todos llegarán a la misma altura. También nos explica el funcionamiento, precisamente la prenda hidráulica o la gata, ¿no? Igual funciona de la misma manera. Como es el mismo líquido que se encuentra, la presión para ambos es la misma, ¿no? Es decir, si acá hay una presión 1 y acá hay una presión 2, ambos tendrán la misma presión, P1 igual a P2, puesto que se trata del mismo líquido y la presión es la misma. Pero lo que cambia acá es, acá hay una área y una fuerza aplicada, acá hay una área mayor y una fuerza mayor aplicada. Es decir, A1 por F1 es constante. A1 por F1 es igual a 2 por F2. Guarda relación precisamente con el área. Tendríamos entonces F1 entre A1 es F2 entre A2. Pero ¿qué pasa si F1, por ejemplo, queremos saber qué fuerza se aplica sobre el automóvil? Sería F1 por A2 entre F1 por A2 entre A1 y tendremos F2, ¿no? Es decir, la fuerza que nos faltaba. Bien. Tenemos entonces un elemento que es un multiplicador de la fuerza, ¿no? Precisamente. La fuerza se multiplica. A más área, a ver, miren, tenemos una fuerza y una área pequeña. Ahora aumentamos el área, por lo tanto, la fuerza ejercida, ¿cómo va a ser? ¿Mm? Fuerza área, ¿no? Pequeña fuerza, una pequeña área, mayor fuerza, ¿no?
Otro principio que podemos apreciar, además del principio de Pascal, que justamente nos da la explicación para la prensa hidráulica, es el principio de Arquímedes, ¿no? La leyenda cuenta que Arquímedes fue un inventor bastante famoso, ¿no? Inventó varias cosas, justamente él estaba bajo el patrocinio de un rey en Grecia. Este rey fue inexpugnable, ¿no? Durante más de 30 años los romanos no pudieron invadir su reino, debido a que en cada aparición de los romanos, Arquímedes sacaba un nuevo invento que los mantenía a raya, ¿no? Catapultas, espejos sustorios, diversos. De tal manera que corría la voz de que el momento que llegase para finalmente invadir esta ciudad, querían conocer quién era aquel ingenioso inventor que había sacado estos dos inventos, ¿no? Pero lamentablemente, en una confusión, Arquímedes muere acuchillado, ¿no? Y nunca lo llegaron, nunca el general romano pudo conocerlo, ¿no? Él, justamente años antes, había descubierto este principio. Sucedía que en la corte del rey, el rey quería mandarse hacer una corona. Tenía una cantidad de oro y de plata. Conocía la masa, se la da al orfebre, y cuando esto regresa a la mano del rey, el rey admira el trabajo, pero él piensa que hay menos oro que el que le había entregado. Van a la balanza y ven que la masa es la misma, pero la masa de oro y plata es igual a la masa que le han dado, ¿no? Tiene la misma masa, pero no confía en la proporción. Entonces, le encarga a Arquímedes de solucionar este caso, ¿no? Con una fecha límite que si no le cortara el cuello, ¿no? Arquímedes se pone a pensar cómo solucionar ese caso, cómo saber cuánto material hay sin siquiera tocar el cuerpo, no tocar la corona, no la podía desarmar, pero quería saber cuánta, si había la misma cantidad de oro y plata, sin poder desarmar la corona. Entonces se va pensativo para ver cómo soluciona esto. Y dice la leyenda que se toma un baño y al momento de entrar al agua, él nota que desaloja líquido, que el líquido que desaloja es su propio volumen. Entonces aparece este principio de Arquímedes, ¿no? Todo cuerpo sumergido experimenta una fuerza arriba hacia abajo que es igual, la cual denominamos empuje, que es igual a la masa del líquido desalojado o el volumen del líquido desalojado, ¿no? Tenemos entonces el empuje, masa del líquido por la gravedad, que sería igual, como decía, masa sobre volumen, densidad del líquido por el volumen del líquido por la gravedad. Y ese será el empuje. Bueno, un cuerpo puede estar parcialmente sumergido, cuando su densidad, eh, cuya, un cuerpo puede quedar parcialmente sumergido, totalmente sumergido, dependiendo de su densidad, ¿no? Pero cuando queda sumergido, parcialmente sumergido, aparecerá una fuerza de empuje, ¿no? Que busca siempre la condición precisamente de flotabilidad. Tenemos ahí entonces ahí el caso, este principio de Arquímedes y la condición de relatividad que hemos visto por la densidad, ¿no? Entonces podemos establecer esa fuerza denominada empuje. Bien, continuamos. Observaciones con respecto a este principio de Arquímedes, ¿no? Si el cuerpo está totalmente sumergido, el volumen del líquido es igual al volumen del cuerpo. Si el cuerpo está parcialmente sumergido, el volumen del líquido será de la fracción parcialmente sumergida por el volumen del cuerpo, ¿no? La fracción sumergida, es decir, que tanto por ciento del volumen del cuerpo. Y la medida en empuje es el peso real menos el peso aparente. Bien, tenemos entonces la medida del empuje, ¿no? Peso real menos peso aparente. Peso real es en el aire, ¿no? Y el peso en el aire
es obviamente el que nosotros medimos único. Pero el peso aparente es cuando el cuerpo se sumerge en el líquido y el dinamómetro nos marca un peso, ¿no? La diferencia de esos pesos es precisamente el empuje. Una observación dice, el empuje es la resultante de la fuerza que ejerce el fluido o los fluidos en cada punto de la superficie del cuerpo sumergido, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos peso hacia abajo y hacia arriba, buscando la flotabilidad, el empuje, ¿no? La tensión superficial, bueno, como les comentaba, es algo de origen molecular, ¿no? El agua está compuesta de moléculas, ¿no? De moléculas de agua. Pero nosotros analizamos todas las moléculas, por ejemplo, tomamos una, y esta molécula, sus fuerzas intermoleculares son canceladas. Esta fuerza intermolecular entre esta molécula y la primera vecina se cancela con la de la otra vecina porque ambos apuntan en sitios contrarios, y la escena de equilibrio es cero. Igual con estas de aquí, es decir, con todas, ¿no? Para estar ordenado en esta forma, hay un equilibrio molecular, no están en equilibrio. Pero, ¿qué sucede con las moléculas de la última capa? Más van a más delgado. Es decir, previa a lo que es el aire, ¿no es cierto? La última capa de moléculas precisamente de agua. La izquierda y la derecha están equilibradas, pero ¿qué sucede con la de abajo? No está equilibrada y hay una resultante hacia arriba de esta fuerza. Esa resultante recibe el nombre de la tensión superficial, ¿no? Es una fuerza que impide precisamente que ciertos cuerpos se hundan, ¿no? Por ejemplo, podemos observar que hay insectos que caminan sobre el agua, no se hunden, ¿no? Colocamos con mucho cuidado un alfiler o una hoja de gilet y tampoco se hunde. A pesar de ser acero, no se hunde. ¿Por qué? Acá hay una fuerza no equilibrada que permite que ciertos cuerpos estén flotando, precisamente. Esa fuerza es la que llamamos la tensión superficial. Por ejemplo, como les comentaba, hay insectos que caminan sobre el agua, ¿no? ¿Cómo rompemos la tensión superficial? Utilizamos un tensoactivo. Un tensoactivo, precisamente, es una sustancia que rompe la tensión superficial. En este caso, los detergentes son tensoactivos, ¿no? Cuando uno usa la ropa y se mancha, la mancha se adhiere, ¿no? Pero si lo metemos en agua con detergente, lo que va a hacer es romper la tensión superficial y la adherencia de la mancha se libera y la ropa queda limpia. Prácticamente el tensoactivo libera la tensión superficial y hace que se desprendan las manchas, ¿no? Esa es la, la forma en la cual trabaja. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con la tensión ahora que estamos observando? Precisamente los cuerpos presentan una tensión, ¿no? Si queremos liberar esa tensión, por ejemplo, en el verano, cuando vienen los zancudos y enfermedades que se propagan, la sugerencia siempre es que se tape los recipientes que tengan el agua, ¿no? O se le eche detergente. ¿Por qué? Al tener un tenso activo, rompe la tensión superficial y cuando el zancudo viene a querer dejar sus huevos, ellos estos se unen porque el agua ya no presenta tensión superficial. Entonces, una solución es echar detergente al agua, si va a estar almacenado, o taparlo bien, ¿no? Para evitar la propagación precisamente de estos zancudos en el verano, ¿no? Entonces, la tensión superficial, ¿cómo se mide? ¿Cómo se trabaja en un recipiente, ¿no? Justamente para este caso, para la medición usamos un anillo y un dinamómetro, ¿no? El anillo te queda como referencia, en la cual entonces sumergimos el anillo y al momento de intentar sacarlo va a haber una adherencia. Esa fuerza de adherencia queda registrada por el dinamómetro y a su vez lo que tenemos que medir es precisamente el diámetro. ¿Cierto? Tenemos acá entonces, sumergimos este anillo y al momento de intentar sacarlo, va a ejercer una fuerza de adherencia el anillo con el líquido, ¿no? Esa fuerza se mide con el dinamómetro. Será esa fuerza entre la longitud de quién? La longitud de todo el arco y la circunferencia del anillo, no R teta, ¿no? Entonces, el teta vale 2 pi radianes, el L sería precisamente la longitud, ¿no? Del anillo, es decir, L es igual a R teta, R, el radio del anillo,
y teta, el largo que sería 2π radianes. Y ahí podemos medir la longitud de acción, que sería la longitud del anillo, el arco completo del anillo, y la fuerza que se ha medido. De esa manera ejercemos o encontramos el gamma, que es la tensión superficial. Todos los cuerpos presentan en grado mayor o menor una tensión superficial, ¿no? El agua es mínimo, pero el agua que nosotros consumimos en Lima es agua dura, si han escuchado el término en química. Significa que tiene mucho calcio disuelto, ¿no? Por ejemplo, tomamos un poco de agua del caño y la hervimos, ¿no? Después de mucho tiempo observamos que se le forma una película como un sarro marrón, ¿no? En realidad, esa película es calcárea, ¿no? Y es cobre. Entonces, nosotros, este, ok. Tenemos entonces esta medida de tensión superficial, que es la fuerza medida con el hilómetro entre la longitud de todo el anillo, ¿no? El R teta, el radio del anillo por el 2π radianes, ¿no? Y entonces da precisamente el coeficiente de tensión superficial. La capilaridad es la capacidad que tiene el agua en un recipiente muy pequeño, muy delgadito, precisamente que el agua se eleve a un nivel diferente, ¿no? Precisamente. Eso va a depender también de la tensión superficial del líquido, ¿no? Puede ser cóncavo o convexo, depende, dependiendo de qué tipo de líquido hemos escogido para que haga este proceso. Dice, y también el ángulo de contacto teta es un indicador de las fuerzas adheridas líquido sólido y las fuerzas cohesivas. Entonces, justamente, el teta que se va a presentar aquí, o en este caso acá, es decir, con ascenso del líquido o con descenso del líquido, va a depender justamente para poder calcular la fuerza de contacto. El menisco de un líquido es cóncavo cuando la fuerza adhesiva es mayor que la masa. El menisco de un líquido es convexo cuando la fuerza adhesiva es menor que la cohesiva. Eh, Y tenemos el ángulo, también depende de las propiedades del líquido y del sólido que estén en contacto, ¿no? Ahí está. Mercurio y vidrio 180, para agua y vidrio es 0. Bien. Ahora pasamos al caso del estudio de la hidrodinámica, es decir, de los fluidos líquidos en movimiento, ¿no? Hay varias ecuaciones que gobiernan precisamente esto, este hecho, ¿no? Pero tenemos que también revisar algunas propiedades y términos usadas en los fluidos en movimiento. Una de las propiedades que tiene es el caudal. No podemos expresar, o no nos sirve muchas veces expresar la velocidad del líquido, pero sí cuánto volumen mueven por unidad de tiempo. Y eso es precisamente el caudal. La ecuación de continuidad nos relaciona precisamente el área por el área de la sección transversal por la velocidad que experimenta un fluido, sin ese término constante. También la viscosidad, ¿no? A veces nosotros notamos que tan espeso, como decimos ahí, viscoso es un líquido con respecto a otro, ¿no? A lo cual tenemos que definir un fluido ideal en movimiento. Un fluido ideal es cuando la partícula de fluido se mueve sin una trayectoria uniforme. Es decir, hablamos de una línea de corriente uniforme o lo que se denomina un flujo laminar. Las líneas son todas paralelas, ¿no? No hay ninguna curvatura. Hablamos ahí de un flujo laminar. Esto se obtiene con rapideces de 10, 15 kilómetros por hora.
característica de este es un fluido homogéneo, es decir, quiere decir que su densidad es constante, es incompresible, es decir, no se puede comprimir, ¿no? Su volumen permanece constante. Es un fluido no viscoso, es decir, no presenta fricción interna, ¿no? No hay rozamiento entre el fluido. Y no turbulento significa que es un régimen laminar, que no hay corrientes o líneas de corriente que se vean como curvas o remolinos, ¿no? Ese caso es un flujo turbulento, ¿no? Ese es un fluido no turbulento. Bien. Ahora, como les comentaba al comienzo, para ciertas aplicaciones no nos sirve mucho saber la velocidad o rapidez de un fluido, pero sí nos interesa conocer el caudal, ¿no? Por ejemplo, el caudal es el volumen de un fluido por intervalo de tiempo. Un caudal, por ejemplo, ahorita serían 24 metros sobre segundo, o de 40, es decir, el volumen en metros cúbicos y el tiempo en segundos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes en estos momentos observan el reloj RIMAC, su nivel está muy bajo. Digamos que tenga en la actualidad 2 metros cúbicos por segundo. Ese es el pequeño flujo que circula porque ahorita no hay lluvias y el agua llega muy poco, ¿no? En algunos lugares inclusive ha habido cortes y el mantenimiento, pero asumimos que el flujo es bajo. Pero si vamos a Latinoamérica, en otro país o otro río, por ejemplo, notaremos que el caudal está alto. Lo han movido para que precisamente sea un espíritu más, pues, un flujo más grande, ¿no? Y podemos hablar, por ejemplo, el río de Magna en este momento está a dos eh, metros cúbicos por segundo. Pero cuando llega la temporada de verano, y inicia en diciembre, empieza a subir, ¿no? De 2 pasa a tener 4, 10, 20 metros cúbicos por segundo, ¿no? Es decir, sube el caudal. Entonces, este no es un indicador de cuánto volumen de líquido hay por unidad de tiempo. Eso le llamamos el caudal. Es una magnitud bastante interesante para ver, por ejemplo, la cantidad de agua que circula en un río, ¿no? El caudal. Ahora, hay una relación. Ese caudal se va a mantener constante en una sección de un tubo, ¿no? Entonces, el fluido se transporta en un tubo, su caudal va a ser igual al área de la sección transversal por la velocidad del fluido, donde esto va a permanecer constante. Entonces, ¿qué pasa si cambia el área, por ejemplo? Si eso se mantiene constante, si el área se reduce, debería aumentar la velocidad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con una manguera? Si alguna vez han regado su jardín, ustedes abren la llave, ponen la manguera y sale un chorro pequeñito, muy débil, ¿no? Pero ¿qué pasa que cuando con el dedo tapan la salida de agua y lo tapan la mitad? ¿Qué pasa con el agua? Sale más rápido, ¿no es cierto? Aumentan la rapidez porque han disminuido el área. ¿No es cierto? Es decir, la ecuación precisamente nos debe expresar la continuidad, ¿no es cierto? Y tenemos en este caso
entonces el caudal se mantiene constante y eso puede hacer que varíe. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver el siguiente. Aquí, por ejemplo, tengo una determinada área y una velocidad. Si el área se reduce, obviamente para que esto siga siendo constante, debería aumentar la velocidad 2. Aumenta la rapidez, ¿no? Acá hay menor rapidez y mayor área. Acá hay menor área y menor rapidez. La ecuación de Bernoulli, muy similar, también se lleva por términos energéticos, esta ecuación de Bernoulli, y obviamente no solamente comparamos precisamente eso, sino también las presiones. Por ejemplo, acá tenemos esta columna a esta altura, a esta otra columna que tiene un mayor diámetro a esta altura, ¿no? Entonces hablamos de la ecuación de Bernoulli que nos dice, a ver, la presión 1 debe ser igual a la presión es la un medio de la densidad por el volumen 1 debe ser igual a un medio de la densidad por el volumen 2. Densidad de gravedad por altura 1 debe ser igual a densidad de gravedad por altura 2. Pero si algo aquí nos falta, completará precisamente y podemos sacar el valor, ¿no? Ahí está, entonces tenemos esta ecuación de la continuidad. Otro teorema también conocido es el de Torricelli, que nos expresa la velocidad de salida de un fluido que está a una cierta profundidad. Esta velocidad es igual a la raíz de 2GH, ¿no? Es decir, siendo h la profundidad con respecto al nivel del líquido con respecto al agujero, ¿no? Dice que el teorema es una consecuencia de la ecuación de Bernoulli también por precisamente por conservación de energía se puede llegar aquí, ¿no? Entonces, esto nos explica la salida, la velocidad de salida de un fluido por un agujero colocado en su recipiente. La viscosidad también es una fuerza de fricción. Otro término interesante es la viscosidad. Como sabemos, es el rozamiento, la resistencia interna que tiene la capa del fluido debido a la fricción entre ellos, ¿no? Por ejemplo, un líquido con muy poca viscosidad es el agua, ¿no? Tomamos un vaso con agua y lo vertemos al lavadero y vemos que rápidamente el agua abandona el vaso. Pero si habrán visto, por ejemplo, cuando preparan emoliente y echan la goma, ustedes verán que con mucha dificultad la goma baja al vaso. Se debe que ese fluido es viscoso. Lo mismo podemos hacer con el aceite, ¿no? Con mucha dificultad abandona el recipiente debido a que hay una fricción, un rozamiento interno, que le denominamos la viscosidad, ¿no es cierto? Esa viscosidad puede ser medida. Es el esfuerzo constante del esfuerzo de formación. Fuerza sobre área entre el volumen, la rapidez del fluido por de una determinada espesor. Con eso podemos medir la viscosidad. Eso está en unidad el, Pois- el Poiseuille. Pois, el Poiseuille es la unidad precisamente de la viscosidad, un centipoise.
Poison. Ya. Otro término es la ley de Poiseuille. Poiseuille. Este me habla acerca del caudal de un fluido viscoso. No sé, no te quería decir cómo se mueve el volumen de un líquido por unidad de tiempo a través un, de un fluido viscoso a través de una tubería. Es este valor. Otra cantidad. Un fluido viscoso dice movimiento lento y descrito por capas y está en el régimen laminar, ¿no? Tenemos el laminar, por ejemplo, cuando abrimos el caño, abrimos muy poquito, sale un pequeño chorro de agua, eso consideramos un régimen laminar. Todas las líneas son paralelas. Pero un régimen turbulento es, por ejemplo, cuando llevamos el caño alto, a su máxima capacidad, sale líquido, salpica, hay un régimen turbulento, eso es precisamente un fluido en régimen turbulento. Hay dos regímenes, el laminar y el turbulento, ¿no? Y en un fluido viscoso, como es lento, está en régimen laminar. Otro número que caracterizamos para un fluido es el número de Reynolds, ¿no? Que como vemos ahí, es un número adimensional. Con el número de Reynolds podemos caracterizar precisamente el régimen al cual se encuentra un fluido, ¿no? Puede ser un régimen laminar o turbulento, eso depende del fluido. Y ahí tenemos ciertos valores para caracterizar a un fluido que esté en régimen laminar o turbulento. Vamos a pasar a la parte de problemas. Son- Continúo compartiendo. Sí.
Y aquí tenemos los ejercicios correspondientes a la semana número 9. Ya tenemos lo siguiente entonces. Dice por el primero lo siguiente. En la figura se muestra un objeto metálico de masa 2,7 kilogramos colgado en una cuerda ideal. Ya acá está. Y sumergido en el agua, el que experimenta un empuje. Cuando está sumergido experimenta un empuje de 10 newtons. Ya. Determine la densidad de dicho metal. Ok, a partir del empuje determina la densidad. Tenemos la masa en el aire y luego el empuje cuando está sumergido, ¿no es cierto? Yo sé que densidad es masa sobre volumen y el empuje es densidad, volumen por la gravedad. Entonces, como el volumen es el mismo, tanto el volumen del líquido desalojado como el volumen en el aire del cuerpo, entonces podemos expresar precisamente en función del empuje. De la fórmula del empuje despejamos el volumen. El volumen precisamente es igual a E. El volumen despejando sería el empuje entre la densidad del líquido por la gravedad. Ok, ese sería el volumen. ¿De acuerdo? Entonces reemplazamos la densidad del metal, estaría relacionado de la siguiente manera. Masa, ¿no es cierto? Y tenemos la densidad en función del empuje, ¿no? Es decir, la densidad del metal en función precisamente de los demás términos, ¿no? Tomamos la masa entre el volumen, pero el volumen en función de los datos conocidos. ¿Qué datos conocidos? Pues el empuje, la densidad, ¿no? Entonces, densidad, masa entre el volumen, y el volumen es E entre esto, ¿no? Lo invertimos para que sea sobre volumen y sería E entre densidad del líquido por la gravedad. Entonces será masa 2,7, densidad del líquido 1000, gravedad 10 y el empuje 10, como dice acá, ¿no? Hay que hacer la corrección en el manual, que aparece 100 y pone 10. Y con eso tenemos la densidad de 2700 kilogramos por metro cúbico. Problema número 2. Justamente vemos el experimento de Torricelli. Dice, la figura muestra un barómetro, o sea, para que se utiliza para medir la presión de vapor de agua. La vasija contiene mercurio, ya, está sumergido en mercurio, el cual asciende hasta una altura de 26 centímetros. Determina la presión que ejerce el vapor de agua. La presión del exterior con la presión dentro de la tubería es la misma. Entonces la presión en el exterior es la presión atmosférica. Es igual a la presión al interior. ¿Y el interior qué presiones hay? La presión del vapor más la presión por el mercurio, que sería precisamente densidad, gravedad por altura, ¿no? Densidad de mercurio, gravedad por la altura de la columna de mercurio. Por lo tanto, entonces la presión del vapor es la presión atmosférica, que según dato es 10 a la 5 pascal, ahí está, menos la densidad, 3.600, gravedad 10, y altura de la columna de 26 centímetros, 0,26 metros. Ok, entonces despejamos de acá para hallar. Entonces multiplicamos dos ceros sería 100, 1360 por 26, ¿no? Aprovechando estos dos ceros.
Tenemos entonces, en este caso, 100.000 menos ese valor. Nos dará 64.140 o 64,64 kilopascal. Y esa será precisamente la presión del vapor de agua, ¿no? Entonces hemos utilizado precisamente el hecho de que la presión atmosférica y la presión dentro del recipiente es la misma, ¿no? Pues hemos utilizado, si hemos medido, comparado eso para poder sacar la presión del vapor. Caso siguiente. Nos dice el caso número 3, hablamos de una prensa, nos dice. En la figura se muestra un automóvil de peso de 15.000 newtons, ya 15 toneladas. Ah, no, perdón, peso de 15.000 newtons, o sea, es un automóvil de 1.500 kilogramos y tiene 15.000 newtons. Es sostenida por un émbolo de más de 100 gramos. Este émbolo tiene 100 gramos. 100 kilogramos, bajo la acción de una fuerza externa aplicada F1, ¿ya? Una presión eléctrica de transversales A1 y A2 de 100 y 4.000 centímetros cúbicos, ¿ya? Respectivamente. Si la masa del émbolo pequeño es de 4 kilogramos, determinen la magnitud de la fuerza aplicada F1. Ok. Como es el mismo líquido, la presión en el punto 1 es la misma presión que en el punto 2. En el punto 1 tenemos la fuerza F1 más el peso del émbolo M1, es decir, F1 más M1 por G. F2 será la fuerza 2, en este caso una única fuerza 2, ¿no es cierto? ¿Mm? Pero esa fuerza 2 hay que sumarle el peso del émbolo, ¿no es cierto? Esa fuerza 2 hay que sería el peso del vehículo, 1.500 más masa 2 que vale 100 por gravedad, 1.000, o sea, nos da 16.000, ¿no? Entonces tenemos acá, esto daría 16.000. Entre área 2 y área 2 vale 4.000 centímetros cúbicos. Ok, ya tenemos 16.000 entre 4.000. Entonces tenemos precisamente 16.000 entre 4.000 nos sale 4.000. 4.000 y acá tenemos precisamente F1 más masa 1 más, perdón, la masa de 4 kilogramos sería F1 más 4 por G más 40. Entonces acá sería los 400 menos 40, es decir, sale 360. Y esa sería la fuerza 1. Lo hemos comparado únicamente entonces presión, fuerza sobre área para cada lado, ¿no? Acá tenemos que hacer la fuerza aplicada más el peso del pequeño émbolo, ¿no es cierto? Acá esta fuerza más el peso del émbolo. Eso junto nos da la fuerza, eso en conjunto sería la fuerza que se le está ejerciendo. Y por el área de la sección. Hoy área nos han dado, ¿no? De 100 y 4.000. 100 aquí y 4.000 acá. Sería entonces la fuerza 1 que se ha ejercido sobre el émbolo, precisamente F1. Siguiente, a ver, con respecto al principio de Arquímedes, indicar la verdad o falsedad. La dirección de la fuerza de empuje que experimenta un cuerpo sumergido en el fluido siempre es vertical y hacia arriba, eso es correcto, ¿no? Cuando sumergimos un cuerpo, hay una fuerza que lo indica que tiene que flotar, o sea, lo lleva en sentido contrario, es una fuerza que va de abajo hacia arriba, eso es verdadero. Dos, el empuje que ejerce el fluido sobre el cuerpo sumergido es igual en magnitud al peso del fluido de las gotas, ese es el principio de Arquímedes, verdadero. Cuatro, para que un objeto que flota en un líquido en equilibrio, el peso es igual al empuje que ejerce el líquido sobre el volumen sumergido.
o nuevamente, para un objeto que flote en un líquido y en equilibrio, el peso es igual al empuje que ejerce el líquido sobre el volumen sumergido, correcto. ¿No es cierto? También es Arquímedes, porque puede estar parcial o totalmente sumergido. Y todas son verdaderas entonces. Siguiente, de tensión superficial. Dice, sobre la superficie de agua se depositó cuidadosamente un anillo delgado, este es para medir la tensión, de metal de un diámetro de 2 centímetros, ahí está, y luego se retira como se muestra en la figura. Determine el peso del metal si el dinamómetro tiene o marca 0,020 newtons. Ok, entonces la fuerza que mide el anillo sería la fuerza precisamente por la tensión superficial más el peso del anillo. Eso es lo que me da medir el dinamómetro. Ok, primeramente, esta fuerza por la tensión, sabemos que es el coeficiente de tensión superficial por la longitud o el arco circunferencial del anillo. Ese arco es justamente eh, R teta, R por 2pi radianes. Pero como me ando el diámetro es precisamente remedios. Bueno, esos medios se va, claramente solamente me queda precisamente el coeficiente de tensión por pi. Ya que me han dado que pi es aproximadamente 3, ¿no? Para que lo compruebe. ¿Ok? Entonces, podemos despejar el peso del anillo, ¿no? La fuerza que me mide el dinamómetro me marca 0,02. ¿Ya? Densidad el agua por 2 por 2 por. Entonces, fijamos y encontramos un peso de 0,0104 newton. Ese sería entonces el peso del anillo. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo Es, estás? Dime. no sé si podrá hacer la primera de ejercicios propuestos porque o sea, estaba intentando hacerlo, pero creo que está con la prensa hidráulica, pero ya no tiene, o sea, de los ejercicios que habían hecho de clase, ya, o sea, ya no tiene un carro, así, no. A No sé ver, si vamos tuve a ver. que agregar el Ah, mismo fórmula. vamos a ver, vamos a dejar de compartir eso y vamos a apartar al ejercicio. Aquí está la parte práctica, vamos a, entonces, un momento deja de compartir, ¿ya? Se puede mover ahora sí. Ya acá está la separata que ustedes tienen, vamos a los ejercicios propuestos. Ahí está. La prensa hidráulica dice. Una presa hidráulica consta de dos cilindros, como se muestra en la figura, ok, cuyos radios miden 5 y 50 centímetros respectivamente. ¿Cuál es el peso del bloque que equilibra la fuerza y nos aplica al cilindro más pequeño? A ver, llevemos esto a lo siguiente. Sabemos que es un mismo líquido y la presión es única. Entonces, fuerza 1 entre área 1 es fuerza 2 entre área 2, ¿no es cierto? A mí me dan el
los radios. Yo sé que el diámetro para allá del área es pi por r cuadrado, ¿no es cierto? Ok. Entonces, vamos a abrir un PI mejor para poder copiar eso. A ver, un ratito voy a dejar compartir para abrir un PI y poder escribirlo en sí. Vamos a copiar esto y le vamos a pegarlo a un PI. Ya está, vamos a compartir la hoja de Paint. Ahí está. Ya, ok. Nosotros sabemos que la presión es la misma, ¿no? Presión 1 es 2. Entonces, si presión 1 es igual a presión 2, por lo tanto, fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Área, que es igual. Área va a ser igual de la sección, va a ser igual a pi r cuadrado. Entonces sería, pero el radio está en centímetros. Entonces sería 0, lo dejémoslo en centímetros, pi r cuadrado, ¿no? Pi r cuadrado tendría acá pi por 50 al cuadrado, pi por r cuadrado, pero y pi se van, ¿no es cierto? Pues no está colocado, se van. Peso de uno no lo conocemos, pero el otro vale 100. Ok, eso quedará en centímetros cuadrados, pero igual se van, ¿no? Por ambos lados. Entonces ya acá tenemos. Entonces para sacar el peso será 100 por 50 al cuadrado entre 5 al cuadrado. En este caso entonces tendremos valores que se pueden simplificar, ¿no? 50 al cuadrado. 50 al cuadrado equivale a 2500 y 5 agarró 25. 2500 entre 25, eso equivale a 100. 100 por 100 nos da precisamente 10.000 y es lo que vale, ¿no? El peso es 10.000. Que únicamente se ha aplicado, ¿no? Fuerza 1 es el peso. Área, pi por radio cuadrado. Pi por 50 al cuadrado. Fuerza 2 vale 100. Área 2 será pi por 5 al cuadrado. Como le decía, pi se van y me queda peso entre 50 al cuadrado, 100 entre 5 al cuadrado. 50 al cuadrado es 2500. 100 y 5 al cuadrado, 25. Ok, acá se va un 25avo, 100 25avos. Y el peso será 100%, es decir, 10.000. ¿Mm? Ahí está, ese es el caso número. Ah, sí, ajá. Ujú. Porque sé que era como, por lo que habían explicado, había otra fórmula y pensé que era ese. Y yo No, también. no, como es prensa, la expresión es la misma, ¿no? La prensa, pero lo que vimos vamos a la teoría. A ver, en la teoría está. Justamente, estas teorías se van a, justamente lo de la prensa. Ahí está. Presión 1 y presión 2, fuerza 1 entre área 1, fuerza 2 entre área 2, es lo que se ha aplicado. Fuerza 1 entre área 1, fuerza 2 entre área 2. Y el área es pi por r cuadrado. Como es una sección circular, el área es pi por r cuadrado. Se ha aplicado esto básicamente. Esto de acá. ¿Y la otra Entonces, fórmula en qué momento se aplicaría? ¿O es cuando... ¿cuál otra fórmula? ¿De ahí mismo? Ah, ese mismo, pero está con entre paréntesis Ah, de... ya. Pero es lo mismo, solamente está despejando F1 y F2. Es lo mismo, Ah, solamente, eso es por la multiplicación en cruz. Sí te das cuenta, ah, ¿no? Es la multiplicación en cruz nada más.
O sea, aquí, si quieres F2, es F1 por A2 entre A1. Es la multiplicación en cruz. Es la misma fórmula. Otra vez vamos a compartir. A ver acá. Teoría. Ya, miren. Si yo quiero despejar F2, sería F1 por A2 entre A1. F1 por A2 entre A1 es lo mismo, solamente que está multiplicado en cruz para despejar F2. Nada más. Ah, ya. Sí, claro. Sí. Ujú. Gracias. Ya, pasamos al siguiente entonces. Compartimos nuevamente los ejercicios. Ejercicio semana 9. Acá está. Ok, no. Este es el PDF. PDF es este. Y acá está. Ese es el 1, ¿no es cierto? Vamos al caso siguiente. Dice, un tubo en forma de U, ahí está el tubo en forma de U, y de sección transversal uniforme de área 2 centímetros cuadrados, es decir, el área de sección circular vale 2 centímetros cuadrados, contiene mercurio en equilibrio como se muestra en la figura. Si la diferencia en nivel de mercurio en las ramas es 10 centímetros, es decir, acá hay mercurio y acá hay 10 centímetros más de mercurio, porque H vale 10. Hay una altura diferente. ¿Por qué? Porque se ha introducido este émbolo que ha empujado el mercurio, ¿no es cierto? Determine el peso del émbolo en la rama izquierda del tubo. Ok, como es el mismo líquido, las presiones deben ser iguales. Lo único que cambia es la altura. Entonces, PA es igual a PB. Pero en PA, ¿qué cosa hay? Hay la presión atmosférica más el peso entre área. En cambio, ¿qué hay aquí? También la presión atmosférica más la densidad, gravedad por altura de esta columna que se está controlando. Es decir, hemos movido el nivel de referencia donde están las rayitas. Aquí hay peso sobre área. Esa es la presión. El peso de este émbolo entre el área de la sección circular. Aquí esta diferencia de mercurio es densidad, gravedad, densidad de mercurio, gravedad por altura. Ok, se va a la presión atmosférica porque en ambos lados hay presión atmosférica y nos queda que el peso va a ser igual. El área pasa a multiplicar. Será densidad, gravedad por altura por el área. Área. ¿Cuánto vale el área? Tiene 2 centímetros cúbicos, ya. 2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Densidad de mercurio, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Gravedad, 10. Altura, dice que vale 10 centímetros, 0,1 metro, o 10 a la menos 2, como dice acá, ¿no? Multiplicamos todo y nos sale el peso como 2,72. Ujú. Entonces será entonces caso número 2. Para el caso número 3. Para minimizar un poquito para que se pueda ver todo. Ahí está. En el caso número 3 dice lo siguiente. Un cubo de aluminio de 10 centímetros de arista está hundido en el fondo de una piscina que contiene agua, como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la fuerza normal a la base del recipiente sobre el cubo. Ok. La normal, claro, esto está apoyado contra la base, contra el fondo de la cubeta, ¿no? Tendremos entonces, por un lado, el empuje hacia arriba, el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Nos pide que calculemos lo normal. A ver, vamos a ver. Datos, densidad del aluminio, densidad del agua y la gravedad. Ok, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y tendremos peso, normal y empuje. Normal más empuje es igual a peso. Despejamos, despejamos la normal, sería el peso menos el empuje. ¿Cómo sacamos el peso? Pues densidad, gravedad por el volumen, en el caso del aluminio.
Y el empuje, bueno, es en función del agua, ¿no? Densidad del agua, gravedad, precisamente por el volumen del líquido desalojado. Reemplazamos los datos numéricos y nos sale una normal de 17 newtons. Profesor, y Ujú. o sea, pero ¿cómo se saca eso de, o sea, de menos al cubo, o sea, de 10 menos al cubo, así para que salga o... Son datos que están acá. Por ejemplo, acá esto es 10 a la 3. Acá es 2,7 por 10 a la 3. Y el agua densidad del agua, 103 kilogramos por metro cúbico. ¿Dónde está? Ya. Ya, estos datos están acá. Acá están los datos. O sea, está tomando los datos. Densidad, está tomando los datos nada más. Y lo multiplica por la gravedad, ¿no? Sí, y lo multiplica por G. Sí, está sacando los datos de acá, aunque están. No es 103 por si acaso, es 10 a la 3. Acá está mal escrito. Porque 2,7 por 10 a la 3 y el agua es 10 a la 3 kilogramos. Porque es 1000 kilogramos, pues 10 a la 3. No 103, 10 a la 3. Volumen, bueno, densidad 2,7 por 10 a la 3 y gravedad 10, densidad del agua 10 a la 3, igual, densidad del agua 10 a la 3, gravedad 10 y volumen 10 a la menos 3. Ahí está. Claro, si tienes una. Sí, con los datos que están acá. Pero ojo, este es 10 a la 3. Este también es 10 a la 3. No es 103, sino es 10 a la 3. Ahí hay un error en la transcripción. Con los mismos datos que están dando, pero ojo con el valor numérico ya. No es 103, sino es 10 a la 3. O sea, 1000. Es el siguiente. Número 4 me dice lo siguiente. Un bloque cúbico está flotando con las 3/4 partes de su volumen sumergido en un líquido. Ya, una cuarta parte está bajo el agua, ¿no? Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Uno, el peso del bloque y la fuerza de empuje tienen igual magnitud. El peso del bloque y la fuerza de empuje tienen la misma magnitud, eso es correcto, ¿no es cierto? Porque aquí, ¿qué es lo que hay? Peso y empuje. A diferencia acá que acá hay normal porque está apoyado, peso está flotando. El peso y el empuje son lo mismo. ¿Sí? Bueno, acá, si hacemos este diagrama acá no hay normal, acá solamente hay peso y empuje. Por lo tanto, el peso y el empuje es el mismo valor numérico, solamente que en sentidos diferentes, ¿no? Pero en magnitud es lo mismo, eso es verdadero. Dos, la densidad del bloque es la cuarta parte de la densidad del líquido. La densidad del bloque es la. A ver, comprobemos. El empuje, densidad por gravedad por volumen. ¿Cuánto volumen está sumergido? Una cuarta parte. Densidad de líquido de gravedad por una cuarta parte, que es lo que está sumergido. Aquí es igual a densidad por gravedad por volumen. Entonces, despejando, notamos que la densidad es una cuarta parte. Es verdadero, ¿no? La segunda es verdadero. Tercera, la densidad del bloque es las 3/4 partes de la densidad del líquido. Bueno, si ya la primera dijo que era la cuarta parte, no puede ser la segunda la 3/4, es falso. O sea, o es la 2 o es la 3, ¿no? Si la 2 es verdadera, la 3 es falsa. Si la 2 es falsa, la 3 es verdadera. Pero en este caso, como la 2 es verdadero, la 3 debe ser falso, ¿no? Entonces sería verdadero, verdadero, falso. Ya por descarte es la última, ¿no? La tercera. Caso número 5. Vamos a reducir el tamaño para que se pueda apreciar casi todo. Ahí está. Por un tanque abierto, dice, fluye agua continuamente como se muestra en la figura.
Acá tenemos la parte más superior, el agua sigue por acá y sale por 2. Pasa por 2 y sale por 3, que está más angosto, que está a una altura 2. Y la parte superior del agua está a una altura 1. Ya, dice. El agua del punto 1 es 25 metros, es decir, en la parte más alta está a 25 metros. Y los puntos 2 y 3, aquí H2 vale 5 metros. Si el área transversal en el punto 2 es el doble que el área transversal del punto 3, acá es el doble que en el punto 3, ¿ya? Tiene 5 metros. Si el área transversal en el punto 2 es el doble de la sección transversal del punto 3, ya, esa es la mitad. Entonces 3 es la mitad de 2 en cuanto a área. ¿Ya? Determina la rapidez del agua en los puntos 2 y 3, respectivamente. Considera el área del tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. Ok. ¿Qué podemos sacar aquí? Ecuación precisamente de la continuidad, ¿no? Pero primero calculemos cuánto vale la rapidez en 3. Esto lo podemos hacer por energía, ¿no? Acá hay una cierta, aquí reposo y acá hay una altura, ¿no? Su altura sería H1 menos H2, ¿no? Esta sería la altura. De este punto al punto 2 o 3 sería H1 todo menos este pedacito, H1 menos H2. Y sabemos que la velocidad es la raíz de 2GH. Entonces 2G por H1 menos H2. Cuando sacamos que la velocidad en 3 vale 20 metros por segundo. Solamente por energía sacamos eso, ¿no? Es decir, energía potencial y energía cinética, ¿no? Todos se transforman en energía cinética y sería 2GH, y H es H1 menos H2, ya está. La velocidad 3 vale 20 metros. ¿Para qué queremos esa velocidad? Para aplicar ecuación de continuidad, porque sabemos que en este caso eh, tenemos ahora, como en la teoría, ¿no? ¿Qué se conserva? El caudal, ¿no? La ecuación de continuidad. Área por velocidad es constante. Área 1 por B1 es área 2 por B2 o área 3 por B3. Entonces utilizamos área 2 por B2 es igual a área 3 por B3. Área 2, ¿cuánto vale? Hay que determinarlo, no está acá. Ah, no dice que es la mitad. O sea, área 2 es área 3 medios, ¿no es cierto? La mitad el área 3 es la mitad del área 2. Con eso eliminamos eso, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, y podemos despejar para hallar precisamente la rapidez. Área 2 B2, área 3 B3. Pero B2, la velocidad en 2 es área 3 por B3 y 2 área 3, porque acordemos que es la mitad, ¿no? Área 3 y área 3 se va y me queda B3 sobre 2. ¿Pero cuánto vale B3? Lo hemos calculado anteriormente y vale 20. 20 entre 2 y nos da 10 metros por segundo. ¿Mm? Por ecuación de continuidad únicamente. No hay mucho que utilizar ahí, ¿no? Ecuación de continuidad. Y profesor, ¿y por qué colocamos o sea, eh, os- que, bueno, eh, o sea, B2 es igual a 3, a, Ah, porque no a me dan 10? no me dan las secciones. Me dicen solamente que es el doble. Entonces, yo hago, espera, vamos a pasarlo al Paint, ¿ya? Para poder explicártelo. Voy a copiar esto y lo voy a pasar al Paint. Es que no me dan el área, si te das cuenta. Me dicen solamente que uno es el doble del otro, pero no me dice cuánto vale. A ver, vamos a pasar al Paint.
Pegamos acá. Lo comparto acá. Vamos a borrar lo otro. ¿Mm? Ya, por conservación de energía, yo hallo la velocidad en 3, ¿no es cierto? Energía potencial es igual a la cinética, es decir, toda la cinética sería 2G por diferencia de alturas y hallo la velocidad en 3. Esta es la velocidad o rapidez acá en 3. Ahora hallo continuidad. Q1, o mejor dicho, Q1 es igual a Q2 o es igual a Q3. Q2 igual a Q3 será área 2 por velocidad 2, área 3 por velocidad 3. Pero área 2 por velocidad 2, área 3 por velocidad 3. Pero no tengo ninguna área, no me dan como dato el área, solamente me dicen que eh, la sección transversal en el punto 2 es el doble de la 3. En 2 es el doble que la 3. Entonces acá será el 2 es el doble de la 3. En 2 es el doble de la 3. Tendría 2A3 por B2 igual a A3 por B3. Porque no me dan cuánto, solamente me dicen que es el doble. Con lo cual A3 y A3 se va. Y me quedaría que B2 es B3 sobre 2. Donde me quedaría que B2 es igual a B3 sobre 2. Porque no me dicen cuánto mide, solamente me dicen que uno es el doble del otro, ¿no? Entonces, como A2 es 2 veces A3, eso reemplazo, y A3 y A3 se va. Y me queda que B2 es A3 sobre 2. Pero B3, y lo he calculado, vale 20. Sería 20 entre 2, es decir, 10. Solamente toma esto, ¿no? El área transversal en el punto 2 es el doble del área de la sección transversal del punto 3. Es lo que está tomando, por eso tomamos el doble. Y con A3 se va. Me queda un número nada más, ¿no? Y ya puedo despejar. Porque B3 lo obtuve por conservación de energía, ¿no? Ah, ya. Sí, profesor. Gracias. Correcto. A ver, pasamos a la siguiente. Vamos a compartir nuevamente el... Ya está, ese es el 5, ¿no? Pasamos al 6. Vamos a meter el tamaño que está. El 6 me dice, determine la magnitud de la fuerza de tensión superficial que actúa sobre una placa metálica circular de diámetro 2 centímetros que flota horizontalmente en un líquido de coeficiente de tensión superficial gamma igual a 20 entre pi por 10 a la menos 2 newton metro. Ok, ¿qué me dice que es el coeficiente? Es la fuerza entre la longitud, ¿no es cierto? Pero esta es una placa metálica circular. La longitud de una circunferencia, es decir, será el arco, ¿no? Que sería precisamente eh, radio por diámetro, es decir, r teta, pero el teta vale 2pi radianes, sería entonces r por 2pi. Entonces será la fuerza entre 2pi r. Yo quiero la fuerza, será 2pi r por el valor de gamma. El valor de gamma me lo han dado, vale 20 entre pi por 10 a la menos 2. Ahí está. El valor de acá 2pi por r. ¿R cuánto vale? El diámetro 2 centímetros, el radio es 1 centímetro. Y 1 centímetro es 1 por 10 a la menos 2 metros. Ahí está. Entonces, ahora sí reemplazo numéricamente. Aquí, bueno, pi con pi se va. 10 a la menos 2, 10 a la menos 4 por 20. eh, Me quedaría, a ver, pi se va. 2 por 2, 4. 4 por 10 a la menos 3 newton me quedará como. Porque pi se van, ¿no? Este pi con este pi se va. Y obviamente me va a quedar 2 por 20, 40 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2. Es decir, 40 por 10 a la menos 4 o 4 por 10 a la menos 3, ¿no? Ahí está. Eso queda únicamente. Entonces acordémonos que el gamma, el coeficiente de presión superficial, es la fuerza entre la longitud. ¿Y la longitud qué es? El arco de circunferencia, porque este es un circular, un anillo circular, una placa circular. El arco es r teta, ¿no? Y el ángulo teta va a ser toda la circunferencia, es decir, 2pi radianes. O sea, sería 2pi r. Por eso es que se le toma ese valor.
A ver, el siguiente caso, estamos a resolverlo porque si no se ve. Ahí está. Caso 7. Otro este es de Bernoulli, o Torricelli, perdón. Determinar el caudal de agua que fluye por un gran tanque a través de un orificio de 2 centímetros de diámetro situado a 5 metros debajo del nivel libre de agua. Entonces, en un recipiente, cuando lo agujereamos, el fluido va a tener una velocidad, ¿no? Esa velocidad, ¿de qué va a depender? Del diámetro del agujero y qué tan debajo del nivel esté el agujero, ¿no es cierto? Pero aquí no me pide solamente la velocidad, me pide también el caudal. Y eso como sabemos, el caudal va a estar en función del área, ¿no? Pero como yo voy a la velocidad, porque sé que por Torricelli la velocidad que es igual a 2G por H, ¿no? A la raíz de 2G por H, que es por conservación de energía, ¿no? Energía potencial acá, energía cinética acá, yo puedo saber, el, me va a dar que la velocidad es la raíz de 2GH. Calculemos la velocidad. Raíz de 2 por G que vale 10 y H que es la altura, y dice que hay una altura de 5 metros. Raíz de 2GH de 2 por 10 por 5 será raíz de 100 que es 10. Ya tengo la velocidad de este fluido, es 10. Pero no me piden la velocidad, me piden el caudal. ¿Y a qué es igual el caudal? El caudal es precisamente el caudal es volumen entre tiempo o, como dice la ecuación de la continuidad, área por velocidad. Entonces, ya tengo la velocidad, me faltaría el área, pero me han dado que el orificio es 2 centímetros. Entonces, con esto calculé el área. Es un edificio circular. El área es pi por r cuadrado, ¿no? Pi por, bueno, en este caso es diámetro 2, radio 1, 1 centímetro de radio, pero 1 centímetro equivale a 1 por 10 a la -2. Pero como está al cuadrado, 10 a la -4. Entonces será pi por 10 a la -4 por la velocidad de 10. Entonces tendría pi por 10 a la -3, ¿no? Y ese es justamente el valor. Pi por 10 a la -3, el caudal. Recordemos que caudal es volumen entre tiempo o área por velocidad. Ese es el caudal. La ecuación de la continuidad me dice que el caudal se mantiene constante, ¿no es cierto? A1 por B1 va igual a A2 por B2, ecuación de la continuidad, ¿no? Se sale entonces, por eso sale de esa manera. No hay más. Lo decimos entonces en el anterior. Esos son los propuestos. Aquí están los que continuaban esto, ¿no? Termina el peso del metal, ya. La gráfica se ha colado a otra área, ¿no? No pertenece a este grupo, es la teoría. La gráfica se ha colado de dónde. La teoría superficial. Ya. Y aquí debe ser esa gráfica, se ha colado. No sé qué hace por acá. Entre los problemas. Ya bueno, está el coeficiente superficial del agua, ¿no? Como ven, el coeficiente superficial del agua depende de quién, de la temperatura. A mayor temperatura, la dilatación superficial disminuye, ¿no? Y acá hay otro dato de las densidades de diferentes aceros. Acero de carbono tiene una densidad de 7,84 gramos por centímetro cúbico, pero el acero inoxidable tiene una densidad mayor, ¿no? El hierro puro también tiene otra densidad, ¿no? Son las densidades de los aceros. Bueno, esto se ha salido de la teoría, ¿no? Son datos de teoría. No tiene nada que hacer con estos problemas, ¿no? Pero son datos, ¿no? Son datos de cómo varía la tensión superficial y también que la densidad de diferentes aceros varía, ¿no? Diferentes calidades de aceros.
Profesor, ¿podrá poder explicar nada más de las 7? No me queda claro cómo salen así con, bueno, el A ver, resultado, sí. esta 7 ya, vamos a copiarlo ¿cómo se llama este? El pen. O sea, compartir acá y llevarlo al pen. Ya compartamos el pen. Ya está. Dice, así se puede ver, ¿no? Ya. Determinar el caudal del agua que fluye por un tanque con un edificio de 2 centímetros de diámetro, situado 5 metros por debajo del nivel del agua. Ok. Primero hallamos la velocidad con la cual va a salir el líquido por Torricelli, ¿no? Torricelli nos dice que la velocidad de salida va a ser igual, pues por energía esto, ¿no? A la raíz de 2GH. Esto lo hacemos por energía, ¿no? Por conservación de energía. Potencial acá igual a cinética acá, ¿no? Entonces, la altura es 5, ¿no? Ya está. Entonces será raíz de 2 por 10 por la altura que vale 5. 2 por 5, 10 por 10, 100. Raíz de 100, 10. La velocidad o rapidez será de 10 metros por segundo. Ya tenemos la rapidez en este punto, vale 10. Ok, pero ¿qué no queremos la velocidad? Queremos el caudal. Pero caudal a qué es igual. Caudal sabemos que es volumen entre tiempo. Pero caudal también es igual a área por velocidad. Área y velocidad es el caudal. ¿Por qué? Nos dice la ecuación de la continuidad que área 1 por B1 es igual a área 2 por B2, ¿no? Es decir, la ecuación de la continuidad. Pero yo solamente quiero el caudal. Entonces, ya tengo la velocidad. ¿Qué me falta? El área. Pero es como una sección circular, el área es pi por r cuadrado. El área es pi por r cuadrado. Ok, entonces para hallar el caudal será pi por r cuadrado por la velocidad. Pi cuadrado dice que el diámetro vale 2 centímetros. Si el diámetro vale 2, el radio vale 1, la mitad, pues, ¿no? El radio vale 1 centímetro. Y un centímetro es 10 a la menos 2 metros. Entonces, el radio vale 10 a la menos 2 metros. Ya tenemos el radio, 10 a la menos 2. Tengo la velocidad, tengo tengo el radio, tengo el radio, tengo la velocidad. ¿Qué más me falta? Radio, velocidad, reemplazarlo, pues. Será pi cuadrado por el radio al cuadrado. En este caso será 10 a la menos 2 al cuadrado. Es decir, 10 a la menos 2 al cuadrado por la velocidad que vale 10. Será entonces 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4. Será pi cuadrado por 10 a la menos 4 por 10 de la velocidad. 10 es 10 a la 1. 10 a la menos 4 y 10 a la 1, 10 a la 3. Entonces me queda acá pi por 10 a la menos 3. Y esa es finalmente la respuesta, ¿no? Pi por 10 a la menos 3. Metros cúbicos por segundo. Profesor, y para sacar el radio, eso ya es dato, o sea, de que si Sí, es 10. Ah, sí, acá está. El dato es 2 centímetros de diámetro, ¿no? Tú tienes una circunferencia. Su diámetro es la medida precisamente de extremo a extremo, ¿no? Esto sería el diámetro y el radio es la mitad del diámetro. Por eso, si el diámetro es de 2 centímetros, su radio es de 1 centímetro. La mitad es el radio, ¿no?
la mitad, uy, perdón, la mitad únicamente es el radio, ¿no? Diámetro, si el diámetro vale 2, el radio vale 1. La mitad, ¿no? Como está en centímetros, lo pasamos a metros, ¿no? Por eso, 1 centímetro, 10 a la menos 2. Y 10 a la menos al cuadrado, 10 a la menos 4. Ahí está. Por 10, eso es 10 a la 1, ¿no? Menos 4 más 1, menos 3. Ahí está. Ah, pero se le pone al cuadrado por el... Porque es pi por- por r cuadrado. El área de la sección circular es pi por r cuadrado, ¿no? El área de la sección circular es pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado. Sí, se me había olvidado. Sí, está bien, gracias. Sí. Ajá. Pi r cuadrado, ¿no? Es el área de la sección circular. Eso se repite bastante, ¿no? Hemos visto que en algunos casos, cuando era por, pues, el pi se eliminaba, ¿no? Creo que eso está por acá, ¿no? Por haberlo visto en los problemas, si no me equivoco, en los propuestos. Hay uno en la parte en que pi se elimina, ¿no? No me acuerdo qué problema. Justamente el pi se elimina porque hace la... bueno, acá también se elimina pi cuarto, ¿no? Pi cuarto se elimina. El otro que se eliminaba también pi en la ecuación. Básicamente lo dejan así para que se elimine. No hay que intentar calcularlo, sino más bien buscar eliminarlo. Porque en una parte del problema se va a eliminar ese valor. Acá, por ejemplo, no han trabajado pi r cuadrado, han trabajado pi por diámetro cuadrado sobre 4. Es decir, vamos a pasar al Paint. Otra forma de presentarlo es así. Yo puedo trabajar, yo puedo trabajar de la siguiente manera. Yo sé que el área es pi por r cuadrado, pero a mí me dan de dato el diámetro. Pero yo sé que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, si me dan de dato el diámetro, el radio será de medios, ¿no es cierto? Y reemplazo acá de medios. En vez de, entonces sería pi por d medios al cuadrado. Será entonces el área pi por diámetro cuadrado entre 4. Y este sería, o sea, es pi por r cuadrado o pi por diámetro cuadrado entre 4. Y es lo que utiliza ese problema, el problema que acabamos de ver, miren, utiliza aquí. Área. Área, como me dan de dato diámetro, utiliza pi por diámetro cuadrado entre 4. No le importa por qué, porque pi cuarto se va a eliminar. Pi cuarto se elimina y queda en función de los diámetros. Diámetro que es dato, ¿no? Queda en función de los diámetros que son datos, ¿no? Y obviamente ya después reemplaza el valor, ¿no? Diámetro 10 y el diámetro 2. 10 en la parte y 2 en la parte angosta. 10 y 2. Y aquí saca la velocidad. Eh, bueno, simplemente para simplificar no utiliza eso. Ha podido convertirlo, habría que partirlo en la mitad, ¿no? El tubo de 10 centímetros de diámetro, bueno, su radio es 5 centímetros. La otra sección es de 2 centímetros de diámetro, 1 centímetro de radio. Pero para evitar hacer eso, solamente toma pi por diámetro cuadrado entre 4, porque sabe que pi cuarto se va a eliminar y queda en función de los diámetros al cuadrado. Un recurso que también es válido, ¿no? Hacerlo así. Eso evita estar multiplicando, dividiendo, simplemente toma de esa manera. Como se elimina, ya queda en función de números que son, ¿no? Por ejemplo, acá, 10 por 0,2. Ya bueno, será a 10 al cuadrado, 100 por 0,2, ¿no? Voy a tomar precisamente el valor que le corresponde, ¿no? Entre 2 al cuadrado. O sea, 100 por 0,2, 20. 2 al cuadrado, 4. ¿No? 20 entre 4 a 5. Lo toma así más, no sé, para que la velocidad de cálculo sea más rápida. Bernoulli. Acá también, bueno, acá no hay.
No hay sección transversal, ya la dan la sección como 200 centímetros cuadrados, ¿no? Ok, tenemos precisamente esos valores. Aquí es por equilibrio, ¿no? La presión externa y la interna es la misma, ¿no? Por eso toma la presión atmosférica y la presión dentro es la misma, ¿no? Por eso igual. La presión afuera, la atmosférica P sub cero, es igual a la presión del vapor más la presión del mercurio, ¿no? Es lo que el recurso que utiliza, ¿no? La presión atmosférica es conocida, 10 a la 5 pascal y es dato. Acá está. Presión atmosférica 10 a la 5 pascal. Ese es dato. Eh, Densidad de mercurio también es dato, 13.600. Gravedad 10 también es dato. La altura, aquí la vemos 20 centímetros, 0,26 metros. Entonces multiplica y diferencia. 100.000 menos este valor, que será 136.000 por 0,26. Ya, ok, sale entonces 64.440. O 64 kilopascal. Entonces también es otro recurso que toma para trabajar eso. Esta de la tensión superficial. Esto se hace experimentalmente en el laboratorio, ¿no? Lo que se sumerge el anillo y luego se intenta sacar el anillo cuando llega a la parte de ya querer sacarlo el líquido, como que el líquido se pega, ¿no? Y hace torcer, eso se llama la tensión superficial, la fuerza de adherencia, la tensión superficial que se puede medir. ¿A qué es igual? Esa tensión precisamente a la fuerza entre la longitud de todo el anillo, ¿no? Aquí me pide el peso del metal. ¿Por qué? Si yo vemos acá, tengo el peso, la fuerza de tensión superficial, más el peso del anillo es la fuerza que mide el dinamómetro, ¿no? Entonces, la fuerza de tensión aquí es igual a al coeficiente superficial por la longitud, ¿no es cierto? Entonces, será el 2 pi por R, ¿no? El R teta, ¿no? Más el peso del anillo es igual a la fuerza del dinamómetro. ¿Qué tenemos entonces? La fuerza igual densidad. Plaza. Fuerza del dinamómetro. El dinamómetro marca 0,02. Acá está. Densidad o coeficiente del dinamómetro. 0,080. Ya, el coeficiente, perdón, del agua. ¿Por cuál? Por 2 pi. Él dice que el pi es aproximadamente 3. 2 por 3 por el radio. Diámetro 2, radio 1. Pero es centímetros. 1 por 10 a la menos 2. Ahí está. Y tenemos entonces precisamente. Ahora, ¿por qué por 2? Revisemos la teoría. ¿Qué nos dice la teoría con respecto a eso? Vamos a buscar. Y en la teoría me dice lo siguiente. Esa fuerza entre longitud.
Bien, entonces llegamos hasta aquí. Bueno, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Cuídese. Hasta luego.